tres sistemas más importantes de la línea Craig, que son el R3, el K4 y el K5. Encontré muchos videos sobre estos productos en YouTube, pero no uno que te muestre las tres opciones y te muestre diferencias entre ellas, porque hay cuestiones muy puntuales que hay que saber dependiendo para qué uno lo quiere, para qué uno los quiere utilizar. Así que bueno, ahora vamos a arrancar con la revisión y no se olviden de, si les gusta el material del canal, si les gusta lo que ven, suscríbanse, eso apoya mucho, suscríbanse, activen su campanita, así les avisa cada vez que subo un video nuevo, y no dejen de seguirnos, de seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, es Guayacán Ferretería. Así que bueno, espero que les guste. Yo ahora lo que voy a hacer es mostrar, como les decía, similitudes y diferencias. No les voy a mostrar puntualmente cómo funciona este sistema, por ejemplo. Para eso, el K4, por ejemplo, ya tiene su revisión en donde se explica cómo se lo calibra, cómo se calibra la mecha, cómo se calibra la profundidad, y todas estas cuestiones que encima sirven también para el K5. Así que al final del video voy a dejar ahí el link para que vayan directamente al otro video si quieren ver el modo de uso. Pero quédense hasta el final porque la verdad que no va a tener desperdicio. Bien, como verán, acá tenemos los tres sistemas: R3, K4 y K5. Primero vamos a hablar de las generalidades y después vamos a enfocarnos en cada uno de los sistemas para que lo veamos bien. Primero y principal, el sistema R3 es un sistema que trabaja en horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que la placa, esto trabaja así. Nosotros hacemos la perforación en este sentido. En cambio, ya el K4 y el K5 trabajan en vertical. Se coloca la placa así y se perfora, se coloca así y se perfora. Eso para arrancar. Después, el sistema R3 es un sistema mucho más reducido que prácticamente sería más que nada para ser utilizado en placas muy grandes, que obviamente no lo podemos utilizar con estos dos, o bien, por ejemplo, para tener en la caja de herramientas e ir a hacer un trabajo, hacer una reparación, lo que sea, y poder resolver alguna situación. Hay otro sistema que es inferior a estos tres que se llama mini jig, que ese es un sistema que no podemos regular el espesor de la placa a utilizar. Es por eso que acá lo obvié, porque en realidad ese es un sistemita muy para salir del paso, por así decirlo, para tener algún problemita, resolverlo y continuar. Si uno lo quiere utilizar para producción en serie o cuando tenemos que hacer muchas perforaciones, la verdad que más que se va a hacer igual la perforación, anda muy bien, pero vamos a demorar mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar a hablar puntualmente del R3. El R3 te permite hacer dos perforaciones. Tiene esta placa que es donde se alojan las prensas Craig. Estas son las prensas Craig. Esta, y hay una más chica, por ejemplo, que es este tamaño, que a mí me resulta muy práctica para la R3, para el R3. Y si ustedes se fijan, las prensas tienen un aro grande y uno chico. ¿Eso por qué es? Porque encaja perfectamente en el R3. Es giratorio, entonces nos permite un anclaje perfecto. Ahora, ¿cómo se regula la distancia? ¿Qué es lo que sucede? Según el espesor de la madera que nosotros vamos a perforar, hay que dejarlo a cierta distancia. ¿Para qué? Para que la inclinación en la que nosotros hagamos la perforación nos quede la punta de la mecha, que después voy a explicar esta punta, esta mecha que es escalonada, que nos quede exactamente al medio de la placa. Entonces, ¿eso cómo se regula con el R3? Básicamente, si ustedes ven, no sé si se va a alcanzar a ver, acá tenemos medidas 13 milímetros, 19, 25, 32 y 38 milímetros. Y acá, en la parte azul, tenemos dos flechitas. Entonces, por ejemplo, esta es una placa de 18 milímetros. ¿Qué hacemos? Montamos, se aprieta acá donde tiene esta sección, se aprieta ahí y se lo lleva hasta el 19 milímetros. Ahí traba en estos dientes. Entonces no se va a mover. Hacemos lo mismo del otro lado y ahora ya sabemos que nosotros lo que hacemos es, esto tiene un tope acá, como si fuese a 90 grados. Entonces, cuando hace tope ahí, nosotros ya sabemos que prensamos y hacemos las perforaciones. Esa perforación que hagamos va a quedar exactamente al medio de la tabla. Así es como trabaja el sistema, no tiene más ciencia. Y ustedes van a ver que no llega a perforar completamente. ¿Por qué?
Porque el sistema Craig trabaja distinto. Se perfora solo esta placa. Los tres trabajan igual. Se perfora solo esta placa. El tornillo va a ingresar. Va a hacer tope en el escalón que nos va a dejar en la madera este tipo de mecha. Y cuando haga tope ahí, va a morder la segunda placa que nosotros tengamos y la va a traer. Es como que trabaja distinto al drywall. El tornillo drywall, ¿qué hace? Empuja la primera madera contra la segunda. Esto hace al revés. Muerde la segunda madera y la trae. Así es como trabaja el sistemita R3. Para finalizar, es un sistema, como les decía, para utilizar en grandes superficies, grandes placas, que tengamos que hacer perforaciones. Entonces el K4 no podemos, o el K5 nos quedaría muy incómodo trabajarlas. O bien para tener en la caja de herramientas algo rápido también, que sirve mucho para salir del paso. La verdad que es un sistemita muy versátil, muy práctico, muy reducido. Viene en esta caja que la verdad que siempre lo tenemos guardado. Bien, ahora vamos con el sistema K4. Hay dos cuestiones puntuales entre el sistema K4 y el K5. La primera, como verán, esta base lateral que trae el K5, el K4 no la trae, es un portaobjetos o para guardar objetos. Este no lo trae. La segunda, importante, es la siguiente. Fíjense que así es como los utilizaríamos. En el K4, la traba está del lado de atrás. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros ponemos nuestra madera, la traba queda de aquel lado de la placa. En el K5 no sucede eso. Ahora lo voy a mostrar. Pero la traba, ¿qué pasa? Queda adelante nuestro. Eso tiene un porqué. Al igual que estas dos portatornillos o portaobjetos, que pareciera que es solo para eso y no, tiene su función. Ahora, la regulación del K4 es mediante esta varilla roscada y la contratuerca. Así es como se ubica la placa y se la traba, ¿no es cierto? Entonces nosotros la traemos. ¿Cómo hacemos? Trabada, o sea, ahí sería como si estuviese trabada. La traemos. Cuando hace tope, ahí está. Llevamos, traemos una o dos vueltas más y ahí traba. Esto está explicado también en el sistemita K4. Que está el video en YouTube en nuestro canal. Entonces, para el sistema K4 tenemos para 3 perforaciones. Acá, si nosotros aflojamos, regulamos la altura, que ahí nos va a dar, dependiendo del espesor de placa que nosotros vamos a usar. Si ustedes ven ahí, 12, 16, 19, 22. Estas son todas placas en pulgadas pasadas a milímetros. Es por eso que tiene esas medidas. En Argentina vienen así. Trabaja con la misma mecha y, si ustedes ven acá, así es como hace la perforación. Directamente, ahí es donde nosotros regulamos el tope y directamente para cada placa, cada espesor de placa, vamos a regularlo con esa arandela que tiene ahí el tope. Entonces, el K4, básicamente, ¿para qué se utiliza? Y ahí viene la primera gran diferencia con el K5. Básicamente, se utiliza para tablas que no sean de gran espesor, que no sean muy anchas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo para tablas? Porque justamente esta traba que tenemos del lado de atrás, ¿qué hace? Si yo tengo una tabla acá, si acá coloco una tabla de 1 metro por 1 metro, no puedo pasar el brazo para trabar. Entonces esa es la primera gran diferencia con el K5. ¿Qué es lo que sucede? Lo voy a correr más acá. Fíjense una cosa. El K5, justamente una de las funciones, lo pongo por acá el K4, ahora vamos a ir viendo algunas cositas. Una de las funciones de estos portaobjetos que te dejan al mismo nivel es eso, es ubicar placas más anchas. Entonces ya no importa si mi tabla no es de este ancho, porque si pongo una más ancha, la traba yo la tengo acá adelante. Entonces, una vez que yo regulo, la traba la tengo desde adelante del sistema, no desde atrás. No hace falta tener que pasar el brazo. ¿Me explico? Otra cosa importante es la regulación. Como hoy les mostré, en el K4 se hace con esta varilla roscada y contratuerca,
Y en este, la regulación directamente se presiona acá y se mueve esta pieza del K4, del K5. Aprieto acá y lo muevo. Entonces ahí, después únicamente trabo desde acá. Otra cosa importante que tienen los dos, tanto el K4 como el K5, es esta pieza. Esta es la pieza que nosotros utilizamos para hacer las perforaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, una diferencia más entre el K4 y el K5. Esta perilla es a rosca, esta ya no. Esta tiene un sistemita de resorte que yo lo traigo, bajo y regulo. Es un poco más rápido. No cambia en nada, la función es la misma, pero es un accesorio más. Y después hay otra cosa muy importante entre el K4, el K5 y el R3. Esta pieza. Esta pieza trae tanto el K4 como el K5. ¿Y qué es lo que hace? Nos permite convertir esta pieza que tenemos acá en el R3. ¿Por qué? Lo corro un segundo, ahora vuelvo. ¿Por qué? Por esto. Porque esto se coloca acá. Yo regulo el espesor de placa que voy a perforar. En este caso, por ejemplo, en esta que tenemos acá, es una de 18. Yo lo coloco en 19, no pasa nada. Ahí está. ¿Y qué hacemos? Este tope nos permite utilizar la pieza que trae tanto el K4 como el K5 acá, como si fuese un R3. Entonces, básicamente ustedes comprándose el K4 o el K5, ¿qué es lo que van a lograr? Van a lograr tener las funciones del K4 y a su vez, con esta pieza que ya la incluyen los dos kits, un sistemita como si fuese el R3. La traba es igual. Acá tenemos la pinza. Esta pinza, por ejemplo, hay modelos de K4 que la incluyen, otros que no, que son un poquito más económicos. Y el K5 ya viene con las prensas de Craig que se llaman Automax, que tienen otro sistema de regulación. Y acá, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos acá, si ustedes ven, se abre ahí, se coloca esto y se gira. Entonces ahí directamente, ahí va con el más chiquito, se gira y te deja trabado el sistema. Ahí está. Entonces ahí ya está. Después ustedes lo traban contra su placa. Bien. Ese fue un breve resumen de las cuestiones que incluyen. Tanto el K4 como el K5, por ejemplo, incluyen este accesorio que es para conectar la aspiradora, que realmente sirve porque el sistema Craig hace mucha viruta y realmente cuando tenemos que hacer muchas perforaciones nos sirve porque la verdad que nos mantiene limpio el lugar de trabajo. Acá, como verán, yo le saqué estas cajas portaobjetos. Son accesorios que se quitan. Como les decía, son para cuestiones, para funciones distintas. Yo lo recomiendo más para placas horizontales grandes, para placas grandes que directamente las tenemos que trabajar en horizontal. El K4 es más rápido, es más cómodo para trabajar placas chicas como esta, que es como les digo, también lo podemos hacer con este, pero en este depende de la producción que uno tenga. En este vamos mucho más rápido. Es colocar placa, trabar, perforar y sacar. Colocar placa, trabar, perforar y sacar. En este tenemos que ajustar la prensa, medir a dónde del ancho queremos ubicar. En este no hace falta porque tiene guías. Y después el K5, como les decía, es un sistema, es el más completo de todos. Tiene un sistema de traba muy práctico que es adelante. Viene con esos accesorios que te nivelan la placa, entonces es para placas más grandes. Y como les decía, el hecho de que tenga la traba adelante la hace muy buena para placas grandes porque nos facilita trabar la pieza. Traen ambos ese sistema, este opcional, este accesorio incluye el sistema para convertir esta pieza que se saca para poder usarla como un R3. Y como les decía, por ejemplo, el K4 viene con este tipo de prensa, el K5 viene con las prensas de Craig Automax que tiene otra regulación. Esta prensita es muy cómoda. Esta es una prensa chiquita que se vende aparte de Craig. Es muy cómoda para el R3 porque es chiquitita, es bien práctica. Y después, ahora les voy a explicar un poquito lo que les decía de las mechas. El sistema Craig viene con esta mecha escalonada
y lo que hace justamente es crearnos en la placa un escalón a donde se va a alojar la cabeza del tornillo y va a traccionar. Las cabezas de los tornillos son cuadradas, si lo ven ahí, si llega a verse, es cuadrada. La punta que trae el sistema Craig también. Estas puntas vienen de 6 pulgadas de largo, como es esta, y de 3 pulgadas, que es muy práctica también. ¿Por qué cabeza cuadrada? No es porque sí. La cabeza cuadrada, ¿qué es lo que pasa? Zafa menos. Zafa menos. Entonces podemos hacer mucho más torque sin que la mecha zafe y sin que se nos redondee. Tanto la cabeza del tornillo como la punta de la punta de atornillar justamente. Bien, ahora por último ya para no aburrirlos, para no tener un video tan largo que nos aburra, quería hablar un poquito de los tornillos Craig. Hay una gran cuestión que es si solo se puede usar el sistema Craig con los tornillos Craig. A ver, sé de gente que los usa con los tornillos drywall, los tornillos fix. ¿Qué es lo que sucede? Como les explicaba, el tornillo Craig, ¿qué es lo que hace? Aloja esto en el escalón y trae la segunda madera hacia la primera. Eso el drywall no lo hace, el drywall lo empuja. Entonces lo que va a buscar el drywall, y encima como no tiene esta arandela, es siempre seguir. Entonces hay que regular muy bien el torque para que no se nos vaya. Yo no lo aconsejo. Yo aconsejo que si te compras el sistema Craig, uses los tornillos Craig. ¿Son más caros que los drywall? Por supuesto, son más caros que los drywall. Ahora, no comparen el precio del tornillo con el precio del otro tornillo, porque estamos comparando naranjas con manzanas. Lo que tenemos que comparar es que con este tornillo hacemos un acabado perfecto de un mueble que no tenga a la vista uniones, contra un tornillo que nos va a permitir hacer algo similar pero aplicándole otros procesos. O sea, si hacemos esta unión, como ven acá, esto acá, mira, acá yo tuve que hacer, esto yo en realidad lo estaba por hacer con Craig y no me dio el largo de la mecha para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo ahora tengo que agarrar y tuve que hacer una perforación para meter el tornillo drywall, otra perforación más grande para que entre la cabeza del tornillo, y ahora voy a tener que colocar un tarugo encolado, cortarlo y lijar. Todo eso para reemplazar esto. Entonces, por eso les decía que no comparen el precio del tornillo únicamente, porque es muchísimo más trabajo. O ni hablar de, para lograr un mueble sin uniones, sin que se vean las cabezas de los tornillos, tenemos que hacer un entarugado completo. Es muchísimo más tiempo de trabajo. Entonces por eso es prácticamente incomparable solamente en precio. Es decir, bueno, un tornillo drywall o un tornillo fix para madera me sale $1 en Argentina, supongamos, y un Craig me sale 2,50. Es muchísimo más caro. No, con el tornillo Craig, metiendo tornillo como cualquier sistema, lográs un mueble sin una unión a la vista. Entonces, eso es incomparable por ahí en cuestiones de precio del tornillo. Eso es algo que me parece que hay que recalcar, porque por ahí yo escucho mucho ese tema. No, pero es mucho más caro el tornillo. No, no se consigue. Por suerte ahora en Argentina, al menos este sistema se está consiguiendo los tornillos en prácticamente todas las provincias. Entonces ya no es difícil de conseguir. Yo lo recomiendo así como les mostré. Dependiendo de lo que van a hacer, cómprenselo. ¿Rinde? Sí, es un acceso. Yo tengo estos dos, por ejemplo, este no es mío, pero el K4 y el R3 los uso siempre. Y sobre todo, como les decía, para cuestiones puntuales. Yo no es que yo me lo compré y empecé a hacer todos los muebles con esta unión. No, hay muebles que no hacen falta. Este mueble, que es un mueble mío del taller, no hacía falta hacerle todas las uniones ocultas. Sí, ahora lo voy a arreglar un poco, pero uno va viendo en qué usar esto. Y por último, les voy a comentar que las cajas de tornillos atrás te trae la conversión según la medida de placa, de espesor de placa que vamos a atornillar, es la medida de tornillo que vamos a usar. Por lo general, como sucede que
el tornillo trae la segunda placa, no hace falta usar tornillos tan largos. Entonces, por lo general es siempre 1/4 de pulgada menos de lo que ustedes están acostumbrados a usar. Por ejemplo, si para una placa para dos placas de 18 milímetros están acostumbrados a usar, no sé, 1,5 pulgadas, en el tornillo Craig para dos de 18 van a usar de 1,25. Pero en todas las cajitas de Craig tienen la conversión. Por ejemplo, para 19 milímetros, como les decía, para 19 milímetros de espesor de placa, el de 1,25 es el que se utiliza. Para media pulgada, el de 1 pulgada. Y así tienen acá todas las conversiones. Estos sistemas, por último, el K4 y el K5 te permite hacer perforaciones hasta en 38 milímetros de espesor de placa. O sea, si esta placa tuviese hasta 38 milímetros, eso es todo lo que admite el sistema. Así que bueno, en conclusión es un sistema, la verdad son sistemas que sirven, que están buenos tener en el taller, que te solucionan y te agilizan muchísimo el trabajo. Y como les decía, comprarse un sistema Craig para después ponerle un tornillo drywall común es un poco como comprarse no sé, un auto de alta gama y ponerle combustible común. Entonces, en la medida de lo posible, siempre que puedan, el sistema Craig con los tornillos.